Ejemplo, en el siguiente circuito, si la resistencia vale 50 ohms, la bobina 50 milihenrios y el capacitor 5 microfarads, determinar omega 0, frecuencia de resonancia, Q0, factor de calidad en resonancia y el ancho de banda del circuito. Bien, el objetivo de este ejemplo es mostrarles cómo se trabaja cuando el circuito no es ni un RLC serie ni un RLC paralelo. Observen que este circuito no es ni un serie ni un paralelo. Si tuviésemos circuitos RLC series o RLC paralelos, simplemente cogeríamos las fórmulas, cogeríamos las expresiones de la frecuencia de resonancia, el ancho de banda, del factor de calidad y haríamos los cálculos. Pero resulta que en este circuito no es ni un RLC serie ni un paralelo, o sea que no tenemos las fórmulas, no tenemos las expresiones. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Entonces observen. Primero, vamos a calcular la frecuencia de resonancia. Entonces, si quiere, podemos indicar acá que este primer paso es para calcular omega 0. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como no es ni serie ni paralelo, como les indico, no tenemos la expresión. Recuerden que omega 0 es 1 sobre la I del C, pero para cuando son típicos series y paralelos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a hallar la admitancia del circuito. Y entenderán que, como es un circuito donde sus ramas están en paralelo, vamos a trabajar con admitancia. Y sería la admitancia de esta rama RL, ¿cierto? Más la admitancia de la rama del capacitor. La admitancia de la rama RL pues sería 1 sobre la impedancia y la impedancia es R más J omega por L más la admitancia del capacitor que sería 1 sobre menos J 1 sobre omega C. Bien. Entonces, por ahora, ¿qué llevamos? Que esa admitancia es igual a, por ahora, digamos, quiero escribirlo como que 1 sobre R más J omega L. Y aquí simplemente sube la J, entonces me quedaría más J y omega por C. Bueno, esto es lo que llevamos por ahora en la admitancia. Voy a multiplicar esta primer parte, multiplicarla y dividirla por el conjugado. Entonces, al hacer eso nos queda que la admitancia es igual a 1 sobre R más J omega L y multiplicamos y dividimos por su conjugado, el conjugado del denominador 1 menos J, perdón, R, el conjugado del denominador que es R menos J omega L. Y aquí también por R menos J omega L. Y más lo que seguimos más J omega C, que es la expresión que llevamos al final. Todo esto para buscar qué? Para buscar que la admitancia, al multiplicar por el conjugado el denominador me queda es el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, o sea, R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Y el numerador me queda 1, por esto pues me queda lo mismo, R menos J omega L más J omega C que la vamos llevando. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que ustedes de pronto se percaten de que esta expresión ya puedo separar qué es la parte real de esta expresión y ya puedo separar qué es la parte imaginaria de esta expresión. Entonces, ¿dónde vamos? Que la admitancia del circuito nos está quedando que la parte real de la parte real sería R sobre R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. La parte imaginaria está menos J omega L
sobre R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado y más J omega C. Entonces, podemos acomodar la parte imaginaria y decir que la Y es igual a R sobre resistencia al cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Y factorizar aquí más J, factor de omega C menos omega L sobre R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Bien, esto es lo que llevamos. Este es el trabajo de la admitancia, de ese circuito. Bueno, simplemente hemos hecho el trabajo circuital de hallarle la admitancia al circuito. Ahora sí, los conceptos. Entonces, sabemos que en resonancia, la impedancia que ve la fuente debe ser netamente resistiva. Esto por concepto de resonancia, que la fuente vea un circuito netamente resistivo. En este caso, como estoy trabajando con admitancia, pues se supone que sea netamente conductiva, llamaríamos así, ¿cierto? Porque si esto es resistencia, esto sería conductancia. Bueno, lo que quiero mostrarles no es que Y valga 1 sobre R, sino lo que quiero mostrarles es que no tiene parte imaginaria. Entonces, si queremos hallar el dato de la frecuencia de resonancia, lo que vamos a hacer es coger la parte imaginaria de la Y, coger la parte imaginaria de la admitancia, igualarla a cero. Porque al hacer esto nos garantiza que la Y es netamente conductiva. Según eso, entonces me queda la parte imaginaria que omega C debe ser igual a omega L sobre R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Vuelvo, insisto, esto salió de coger la parte imaginaria, coger esta parte e igualarla a cero. Entonces entenderán que de acá, de esta expresión, ya podemos despejar el omega cero, ¿cierto? Despejar el omega cero. Simplemente podríamos trabajar un poco más esto si se quiere y decir, por ejemplo, que R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado es igual a L sobre C. Pasar esto. Bueno, entonces aquí quiero, es más, voy a hacerlo en otro color por primera vez. Como estamos en resonancia, esto ya serían frecuencias de resonancia, porque ya estoy haciendo que el circuito resuene al coger la parte imaginaria cero. Esto sería la frecuencia de resonancia. Entonces, de aquí, de esta expresión, despejamos y encontramos que la frecuencia de resonancia para este caso sería igual a la raíz cuadrada de 1 sobre LC menos R cuadrado sobre L cuadrado. Esta expresión sale de despejar aquí omega cero, ¿no? Bien, entonces acabé de encontrar para este circuito que no era ni serie ni paralelo, cómo es la frecuencia de resonancia. Entonces mire que encontramos la expresión, dice, la frecuencia de resonancia para este circuito es la raíz cuadrada de 1 sobre LC menos R cuadrado sobre L cuadrado. Al ya encontrar la expresión, ya podemos, como conocemos los valores de los elementos, hacer la operación y decir, pues la frecuencia de resonancia de ese circuito sería igual a, aquí nos queda, 1 sobre LC, que la L nos dicen que vale 50 milis, entonces 50 por 10 a la menos 3 por el valor del capacitor que vale 5 micro, entonces 5 por 10 a la menos 6. Todo eso le resto la resistencia al cuadrado sobre la bobina al cuadrado. Entonces nos queda la resistencia de 50, entonces 50 al cuadrado, dividido en la bobina al cuadrado, que sería 50 milis, entonces esto sería 50 por 10 a la menos 3, todo esto al cuadrado.
Entonces mire que al conocer los elementos simplemente reemplazamos y eso nos da, al hacer ese cálculo, que la frecuencia de resonancia es de 1732, 1732 radianes por segundo. Entonces acabamos de encontrar una de las preguntas del ejercicio que era la frecuencia de resonancia de circuito. Bueno, por ahora, ¿qué quiero mostrarles? Que voy a hacer por aquí un pequeño paréntesis, pequeño paréntesis. Si el circuito hubiese sido RLC serie o RLC paralelo, la frecuencia de resonancia hubiese sido igual a 1 sobre la raíz de LC. Esta es la expresión para un serie o un paralelo. Esto es simplemente un paréntesis que estoy haciendo. ¿A qué me refiero? Que como el circuito no era ni serie ni paralelo, esta expresión no se pudo aplicar. ¿Cómo la hallamos? Hallamos en este ejercicio la admitancia total del circuito. Al encontrar la admitancia total del circuito, aplicamos la definición de que en resonancia los circuitos son netamente resistivos, en este caso netamente conductivos. Entonces cogimos la parte imaginaria y la igualamos a cero. Al coger la parte imaginaria igualamos a cero, hallamos la expresión para la frecuencia y hallamos el dato. Hallamos este valor. Bueno, entonces digamos que como ejercicio ya tengo la frecuencia de resonancia. De una manera similar, ¿qué sucede? Que si ustedes observan me piden el factor de calidad y el ancho de banda. Pero estas expresiones del factor de calidad y del ancho de banda, conocemos las fórmulas para si los circuitos son series o si los circuitos son paralelos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Entonces, digamos que vamos a hallar, no sé, llamémoslo la parte B, donde vamos a hallar el factor de calidad en resonancia y vamos a hallar el ancho de banda. ¿Cómo vamos a determinar eso? Como tenemos las expresiones solo para si son serie o paralelos, entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cómo es que se van a trabajar los circuitos que no son ni serie ni paralelos? Para este ejercicio, lo vamos a llevar, o sea, vamos a llevar el circuito, ese circuito, lo vamos a llevar a un RLC paralelo equivalente. O sea, como quien dice, este circuito que no es ni serie ni paralelo lo vamos a llevar a un paralelo. Obviamente tiene que ser lo que llamamos equivalente. ¿Cómo hacemos eso? En verdad ya lo tenemos, porque mire, voy a tomar esta misma expresión. Resulta que nosotros tenemos de que y es igual a R sobre la resistencia al cuadrado más omega cuadrado L cuadrado menos J omega L sobre R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado y más J omega C. Bueno, aquí es donde está la clave y aquí es donde necesito que me entiendan. Primero, como es una admitancia, todo esto son Siemens. Todo esto son Siemens. Pero quiero que se percaten que aquí tengo una parte real, aquí tengo una parte imaginaria negativa y aquí tengo una parte imaginaria positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que si esto son Siemens más Siemens más Siemens, todo esto estará en paralelo para que me dé la admitancia total. Entonces tengo Siemens más Siemens más Siemens. Entonces dice, aquí ya tengo el paralelo. Como esta es la parte real de la admitancia, esto será una conductancia, la parte real de la admitancia. En este caso, y obviamente estos son Siemens. Menos J, como es menos J y es una admitancia, o sea, como son Siemens, aquí tengo es una susceptancia, pero en este caso, como es menos J, una susceptancia inductiva. Y en este caso, que es más J algo, aquí tendríamos una susceptancia, pero capacitiva. Recuerden que en Siemens cambia, ¿no? Si es más J es capacitor, si es menos J es bobina. Entonces, si ustedes se pueden dar de cuenta, aquí yo ya tengo mi equivalente porque tengo la parte real, digamos, tengo la resistencia, por darle ese término, tengo la bobina y tengo el capacitor.
Entonces, de esta expresión de la admitancia total es que armamos nuestro circuito RLC paralelo equivalente. Aquí tenemos el circuito de un RLC paralelo. La fuente que alimenta el circuito, que esa no ha cambiado. Aquí tenemos la conductancia, entonces en este caso esta valdría R sobre R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Esto, no olviden, son Siemens. O sea, por eso le damos el término de conductancia. Esta es una susceptancia inductiva. Entonces, la que es menos J. Entonces, esta valdrá menos J omega L sobre R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Y esta es la susceptancia capacitiva que vale J omega C. Todos estos en este momento son Siemens. Entonces, por eso lo llamamos conductancia, susceptancia inductiva y susceptancia capacitiva. Siemens. ¿Qué es la idea? Que si yo ya tengo todos mis elementos en Siemens, los podemos pasar a ON. O sea, ya no en Siemens, ya no con admitancia, sino con impedancia. Entonces, podemos pasar cada uno de estos términos a ON, que bien sabemos que es el inverso. Entonces, este circuito es el equivalente a esta admitancia, que sería Siemens más Siemens más Siemens y me darían toda esta admitancia. Esto es una parte importante porque aquí surgió todo. Esta es la admitancia. Pero ahora lo quiero pasar a ON para que me quede son ON en paralelo con ON y paralelo con ON y me quede un circuito RLC paralelo con ON. Entonces nos quedaría el siguiente circuito. La propuesta es la siguiente, que el anterior circuito que está en Siemens, pasarlo a ON, entonces que esto sea una R equivalente, que esto sea una J XL equivalente y que esto sea menos J una XC equivalente. Entonces ya sería ON y ON, o sea, ya con resistencias y reactancias. Pues afortunadamente miren que no es complicado porque bien sabemos que la impedancia es el inverso de la admitancia o la admitancia es el inverso de la impedancia. Entonces simplemente estamos encontrando que eso que llamamos R equivalente es el inverso de la conductancia. Entonces la R equivalente es R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado sobre R. Estos son ohms y la que llamé XL equivalente, pues el inverso de la susceptancia. Entonces sería R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado sobre omega L. Entonces aquí tendríamos la resistencia equivalente del circuito y aquí tendríamos la reactancia inductiva equivalente. Ya todos son ONs, entonces si ustedes observan este circuito ya es un RLC paralelo como el que trabajamos en la parte teórica. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho por ahora? Llevar este circuito que no era ni serie ni paralelo, llevarlo a un RLC paralelo.